Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase en la Confesión de Fe de Westminster. Esta ya es nuestra clase número 7. Les quiero dar la bienvenida a todos. Un saludo a Marcos Pueyes, que nos ve desde caluroso California en este momento. Y bueno, un saludo a todos los hermanos que se van a ir conectando. Lamentablemente con este nuevo Facebook no veo quién está conectado, solo veo el número. Saludo también a Olga Bascuñán que nos mandó un mensaje recién. Bueno, vamos a estar revisando, vamos a empezar con el capítulo 13 de la confesión sobre el tema de la santificación. Y bueno, ahí vamos a ver cuántos capítulos terminamos hoy día. La verdad es que los próximos capítulos son algo cortos, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero vamos con el primer punto del capítulo 13. Y como siempre, si tienen preguntas, comentarios sobre lo que vamos leyendo, pueden dejarlo ahí en los comentarios. Y al final vamos a tener un tiempo para revisarlo. Ok, vamos con el capítulo 13. Sección 1. Los que son eficazmente llamados y regenerados al tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu creado en ellos, son además santificados real y personalmente en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, por su palabra y su espíritu que mora en ellos. El dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido, y los diversos deseos de éste son debilitados y mortificados más y más. Así, los santificados son vivificados y fortalecidos más y más en todas las gracias salvíficas, para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, en este primer punto empezamos a considerar este tema de la santificación. Vimos inmediatamente vamos a ver algunas diferencias, ¿cierto?, entre la justificación que estuvimos viendo en el capítulo 11, me parece, y la santificación ahora del capítulo 13. Ahora, para empezar, vemos que la justificación tiene que ver con una declaración de Dios, o sea, Dios nos considera, nos declara justos. En cambio, la santificación tiene que ver con ese proceso que Dios hace en nuestras vidas, de que ya hemos sido, cierto, regenerados y llamados y tenemos un nuevo corazón y ahí Dios empieza a hacer su obra. Dice la confesión que el dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido. Entonces, la escritura habla de esto, de que el dominio del pecado ya no reina en nuestras vidas. Y bueno, podemos ver eso en Romanos 6, 14. Sabiendo esto, 6, 6 y 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. Entonces, la escritura usa este lenguaje de que el cuerpo de pecado ha sido destruido, pero aún así vemos en la confesión que eso no necesariamente implica que no hay pecado en nosotros y que estamos 100% cierto en ese sentido libres de pecado. De hecho, vemos que la Biblia nos dice, ¿cierto? En Juan capítulo 1, primera de Juan 1, 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos de mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, vemos que aún
que el cuerpo de pecado nuestro pecado, nuestro viejo hombre ha sido justificado junto con Cristo y el reinado del pecado ha sido destruido en nuestras vidas, todavía hay restos de pecado. Y esos restos de pecado son los que van siendo tratados en este proceso de santificación. Y es por eso que dice, los diversos deseos de este son debilitados y mortificados más y más. Entonces la santificación es un proceso progresivo, donde vamos matando nuestro pecado. John Owen hablaba, ¿cierto?, de matar tu pecado o tu pecado te va a matar a ti. Entonces, ese es el proceso que Dios va haciendo en nuestras vidas. Ahí vemos la victoria de Cristo sobre el pecado y vemos el reinado del pecado destruido en nosotros, pero aún así tenemos restos de pecado que van siendo mortificados y debilitados y por otro lado los vamos siendo vivificados y fortalecidos más y más en todas las gracias salvíficas. Entonces, ese es el proceso que vemos en la santificación y voy a seguir leyendo los próximos 2 puntos porque ahí se enfatizan más esto que estoy mencionando. Esta santificación abarca cada parte de la persona total, pero es incompleta en esta vida, pues aún quedan algunos remanentes de corrupción en cada uno de sus partes, de donde surge una guerra continua y irreconciliable entre los deseos de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces vemos acá que, bueno, número uno, esta santificación abarca cada parte de la persona total. Recuerden cuando hablamos del pecado original, vimos que el pecado original afecta a toda la persona. El pecado original nos afecta en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo, en todo. Y por eso la santificación tiene que ser la obra de Dios en cada parte de la persona. Pero es incompleta en esta vida y todavía quedan restos de corrupción, como ya mencioné. Y de esos restos de corrupción, ahí es donde surge esta guerra entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y como nos dice, ¿cierto? Gálatas 5:17, ¿cierto? Los deseos de la carne están contra el espíritu y los deseos del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay un verdadero conflicto en el corazón del cristiano. Hay un deseo de obedecer a Dios, pero también hay un conflicto con la carne, como dice Romanos 7, versículo 18. Dice, yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Después el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela en contra de la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces en estos pasajes, Gálatas 5 y Romanos 7, vemos este conflicto en el corazón del verdadero cristiano, ¿cierto? Vemos este deseo de obedecer a Dios, el deseo, un amor por la ley de Dios, por los mandamientos de Dios, pero también tenemos esta lucha con la carne, con los restos del pecado. Y esto permanece con nosotros a través de toda nuestra vida. Ahora, aquí es un tema históricamente de algunos conflictos, porque algunas líneas de cristianismo han creído en una santificación total. De hecho, personas como John Wesley creía que llegábamos o que se podía llegar para algunos cristianos a un punto de sus vidas donde totalmente abandonaban el pecado antes de la muerte. Entonces, que él hablaba como de una segunda bendición. Ahora, Wesley
no necesariamente afirmaba, por lo que recuerdo, que él había recibido eso, pero sí él pensaba que era posible y muchas personas creían eso en los tiempos de Wesley y algunos hasta el día de hoy creen esas doctrinas. Esta idea de que podemos realmente estar sin pecado. Pero vemos que la Escritura nos enseña que no es así, que hay un conflicto y seguirá ese conflicto hasta que pasemos de esta vida. Entonces, esa es la realidad, es parte de nuestra lucha como cristianos, es una lucha, entre otras cosas, con nuestra carne. Número 3. En dicha guerra, aunque los restos de la corrupción prevalezcan mucho por algún tiempo, sin embargo, la parte regenerada vence mediante el continuo suministro de la fuerza del Espíritu santificador de Cristo, de manera que los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, esto es buenas noticias, saber que en esa guerra finalmente gana el espíritu, no gana la carne, en ese sentido. Y es un proceso que Dios tiene en nuestras vidas y finalmente salemos victoriosos en eso. Y eso es verdad aún con pecados grandes, no tiene que ver con el tamaño de nuestro pecado. O sea, vemos la historia de Pedro, ¿cierto? El que negó a nuestro Señor 3 veces cuando estaba siendo juzgado y antes de la cruz. Imagínense eso, Pedro que había prometido tanto que no iba a abandonar el Señor y todo eso, después simplemente dice, no lo conozco. ¿Quién es Jesús? Y vemos al final de la vida de Pedro que él muere como un mártir fiel. La historia de la iglesia nos cuenta que Pedro entregó su vida como mártir, que los romanos lo crucificaron, pero se dice que llegó al lugar donde iba a ser crucificado y pidió que fuera crucificado al revés, porque era indigno, según él, de morir como había muerto su Señor. Entonces vemos el proceso de santificación en la vida de Pedro. Vemos en un momento donde él niega al Señor para salvarse, pero finalmente no niega al Señor, sino que se entrega su vida por la causa del Evangelio y muere incluso de una manera terrible y cruel por el amor a Cristo. Entonces su pecado no ganó finalmente, aunque fue grande, y podemos confiar que nuestro pecado tampoco va a ganar en esto, en la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Muy bien, eso es el capítulo 13, como mencioné, es bastante corta. Y ahora vamos con el capítulo 14, que es un tema bastante relacionado que tiene que ver con la fe, específicamente de la fe salvadora. Entonces vamos con sección número 1, de la fe salvadora. Dice, la gracia de la fe por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es ordinariamente efectuada por el ministerio de la palabra, por la cual también y por la administración de los sacramentos y la oración, la gracia de la fe es incrementada y fortalecida. Entonces aquí empieza a hablar de este tema de la fe y específicamente la fe salvadora. Ahora es importante entender que la fe es un regalo de Dios. Y esto a veces es un poco confuso porque muchos cristianos han enseñado, no, lo que pasa es que la fe, Dios nos llama, ¿cierto? Y nos pide tomar una decisión. Y nosotros decidimos poner nuestra fe en Jesús. Y cuando yo tomo mi fe y lo pongo en Jesús, ahí Dios me salva. Pero como ya hablamos la semana pasada,
ese no es el orden de salvación. La regeneración viene antes de la fe. Entonces, incluso la fe es un regalo de Dios. Y podemos verlo eso en la misma Biblia también, en Efesios 2:8, el famoso pasaje, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ven que esto de ser salvos por gracia por medio de la fe no viene de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y incluso hay otros pasajes también que hablan de la fe, ¿cierto? Como un regalo de Dios. En Filipenses 2:9 habla del hecho de que se nos ha sido concedido creer, se nos ha concedido tener fe en Él. Y entonces la fe en este contexto es un regalo de Dios, esta fe salvadora. Y si no fuese así, entonces nosotros estaríamos aportando algo a nuestra salvación. Nosotros estaríamos dando algo para ser salvos, pero entendemos que la salvación viene 100% de Cristo y por lo tanto incluso la fe es un regalo de Dios. Muy bien, punto número 2. Mediante esta fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo que está revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo que habla en ella y actúa en forma diferente según lo que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia a sus mandamientos. Temblor ante sus amenazas, aceptación de las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero los principales actos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solamente en Cristo para la justificación, santificación y en virtud del pacto de gracia. Entonces vemos que por medio de la fe creemos en la palabra de Dios y vemos la autoridad de Dios en las Escrituras. Y no solo eso, pero nuestra fe actúa de manera diferente en relación a los diferentes, a cada pasaje. Nuestra fe, por ejemplo, produce en nosotros obediencia a los mandamientos de Dios. Nos manda a obedecer lo que Dios ha mandado. Y nuestra fe también nos hace temblar ante las amenazas de la palabra, cuando vemos esos llamados a obediencia, nos hace temblar ante ello. También vemos la aceptación de las promesas de Dios en esta vida y la venidera también. Entonces, dependiendo de las Escrituras y de lo que dice el texto, nuestra fe va obrando estas cosas en nosotros, nos hace obedecer los mandamientos de Dios, nos hace temblar ante sus juicios y sus amenazas y nos hace recibir las promesas de Dios. Y finalmente, como menciona acá la confesión, o principalmente, nos lleva a descansar en Cristo para nuestra justificación y santificación y vida eterna, en virtud del pacto de gracia en este caso. Entonces, eso es lo que vemos en cuanto a eso. Vamos al punto número 3. Esta fe es diferente en grados o débil o fuerte. Puede ser acatada y debilitada con frecuencia y de muchas maneras, pero obtiene la victoria y en muchos crece hasta la obtención de una completa seguridad a través de Cristo, quien es el autor y consumador de la fe.
Entonces, vemos en esto que como cristianos no todos tenemos la misma fe. Tenemos la misma justificación. Para todos nosotros, nuestra justificación no descansa en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Pero en cuanto a la fe, se nos es dado diferentes grados de fe. De hecho, Pablo, no me acuerdo del pasaje, pero en un momento habla de esto, de la medida de la fe que cada uno hemos recibido. En ese sentido. Entonces, vemos que cada uno hemos recibido una medida de fe de Dios y no es igual para todos en ese sentido. Y también esa fe que hemos recibido se va fortaleciendo o se va debilitando durante esta vida. Pero cualquiera sea la cantidad de fe que hemos recibido de Dios, finalmente finalmente esa fe nos lleva hasta el final, nos lleva a perseverar en Cristo. Muy bien, entonces esos son los 3 puntos en cuanto a la fe. Como dije, estos 2 capítulos son bastante cortos. Entonces ahora vamos con el capítulo 15 del arrepentimiento para vida eterna. Punto número 1. El arrepentimiento para vida eterna es una gracia evangélica cuya doctrina, así como aquella de la fe en Cristo, debe ser predicada por todo ministro del Evangelio. Ahora, esto es un punto importante, el tema del arrepentimiento. Y también ayuda a corregir una caricatura que a veces se hace de la teología reformada, de pensar, bueno, porque ellos creen en la predestinación o porque ellos creen que si tú realmente eres salvo no vas a perder tu salvación, entonces realmente el tema del arrepentimiento no debe ser importante para ellos. Y vemos todo lo contrario. De hecho, hay todo un capítulo en la confesión tratando este tema del arrepentimiento para vida eterna. Y entonces vemos que empieza diciendo que el arrepentimiento es para vida eterna, es una gracia evangélica. Y dice, cuya doctrina, así como aquella de la fe en Cristo, debe ser predicado por todo ministro del Evangelio. En otras palabras, si un ministro no está predicando sobre el arrepentimiento, no está haciendo su trabajo simplemente. El arrepentimiento no es una parte opcional de la fe. Y también entendemos obviamente la razón que dicen eso es porque en esos tiempos había ministros que no estaban predicando arrepentimiento. Entonces estaban diciendo, si ustedes no predican esto, no están predicando el consejo de Dios. No podemos tener esta fe salvadora de todo esto y omitir la realidad del arrepentimiento. Entonces, y ahí vamos ahora al punto número 2 que profundiza un poco más aquí. Mediante este arrepentimiento, un pecador, movido no solo por la visión y sentimiento del peligro, sino también por la inmundicia y odiosidad de sus pecados, ya que son contrarios a la naturaleza santa y justa de la ley de Dios, y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para con los arrepentidos, se entristece a causa de sus pecados y los aborrece de tal modo que renuncia a todos ellos y se vuelve hacia Dios, proponiéndose y procurando caminar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Entonces vemos acá que mediante el arrepentimiento, el pecador es movido por 2 cosas, de cierta manera. Un lado, por el temor al peligro, entendiendo
que finalmente la paga del pecado es la muerte. Entonces hay un elemento de peligro, pero también hay un reconocimiento de la inmundicia y odiosidad de sus pecados. Y principalmente entender que son contrarios a la ley de Dios. Y esto es algo que muy pocos cristianos a veces paran a considerar. Muchas veces incluso con jóvenes, con diferentes personas, se habla de las consecuencias del pecado. Se hablan, mira, si tú eres una persona promiscua o haces esto y lo otro, vas a tener malas consecuencias en tu vida. Pero la razón por la cual no pecamos no debe ser simplemente por las consecuencias, sino debe ser por un amor a Dios y debe ser porque no queremos quebrantar los mandamientos y la ley de Dios. Eso debe ser lo que nos preocupa más que consecuencias temporales. Y justamente ese es el problema, que muchos jóvenes dicen, bueno, si tengo consecuencias, serán mis consecuencias, pero no consideran en ese sentido que finalmente están pecando en contra de Dios y que están quebrantando la ley de Dios. Entonces, vemos que al comprender la misericordia de Dios en Cristo para que los arrepentidos se entristece a causa de sus pecados y aborrece de tal modo que renuncia a todos ellos. Entonces hay un elemento de entristecerse en el arrepentimiento. No puede simplemente ser algo como una fórmula que repetimos. Ah, perdón. Tiene que haber, debemos entristecernos por nuestros pecados y así arrepentirnos. Y renunciar a todos ellos y volvernos hacia Dios. Y proponiéndonos y procurando caminar en Él, en todos los caminos de sus mandamientos. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros procuramos obedecer los mandamientos de Dios. Obviamente eso no cambia el hecho de que nosotros seguimos pecando, pero el deseo de nuestro corazón debe ser de deleitarse en la ley de Dios, de obedecer la ley de Dios. Y en eso, eso es lo que vemos en el arrepentimiento. Vamos al punto número 4. Perdón, el punto número 3. Aunque no se debe confiar en el arrepentimiento como si fuese una satisfacción por el pecado o una causa de perdón de este, pues el perdón es un acto de la libre gracia de Dios en Cristo. Sin embargo, el arrepentimiento es de tal necesidad para todos los pecadores que nadie puede esperar ser perdonado sin él. Entonces, lo que acá aclara la confesión es que no nos hacemos aceptable ante Dios por medio del arrepentimiento. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Eso es lo que expía nuestros pecados, no nuestro arrepentimiento. Pero aún así, Jesús deja bastante claro. Cuenta la parábola, ¿cierto?, de un hombre que debía mucho dinero al rey y el rey lo iba a poner en prisión, pero tiene misericordia y lo deja libre. Pero ese mismo hombre que fue liberado de su gran deuda, va a la calle, ve a alguien que le debe muy poco dinero y va y lo pone en prisión hasta que le pague. El rey escucha eso y claramente dice, sí, bueno, toma a esta persona que le habían perdonado una gran deuda y lo mete ahora y lo hace pagar, lo mete en la cárcel. Y en eso Jesús está hablando que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Eso era lo que Jesús estaba indicando con esa parábola.
Entonces, en ese sentido, podemos decir que no somos salvos por nuestro arrepentimiento, pero tampoco podemos ser salvos sin arrepentimiento. Hay un elemento en este proceso que es fundamental y es parte de la obra de gracia que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y si no está ahí, es porque Dios no está haciendo la obra de gracia finalmente. Entonces es un componente esencial en todo esto. Ahora sí, vamos a la parte número 4. Así como no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, de la misma manera, no hay pecado tan grande que pueda traer condenación sobre aquellos que se arrepienten verdaderamente. Y esto es muy importante, porque no hay pecado tan pequeño que no nos condena y tampoco hay pecado tan grande que Dios no puede, que puede traer condenación sobre un cristiano que realmente se ha arrepentido. Y esta parte quizás, bueno, realmente es una respuesta a la falsa doctrina católica romana, porque los católicos separaban los pecados en dos partes. Tenían pecados veniales, que eran pecados menores, y después tenían pecados mortales. Y los pecados veniales realmente no ponían en peligro tu salvación, pero los pecados mortales sí. De hecho, si no me equivoco, muchos creían, especialmente en la antigüedad, que si uno cometía un pecado mortal después de ser bautizado, no iba a ser salvo. Y es por eso que muchas personas incluso esperaban a bautizarse hasta que estaban en su lecho de muerte. De hecho, el emperador Constantino se bautizó cuando ya estaba a punto de morir. Y la gente lo interpreta de diferentes maneras. Algunos dicen, bueno, lo hizo porque era como por si acaso me voy a bautizar y realmente no era cristiano. Otros dicen que no, en realidad la razón que lo hizo era por esta creencia, que no quería cometer un pecado mortal antes de morir, entonces esperó hasta el último momento. Pero aquí vemos que esas categorías realmente no sirven en relación a la condenación, porque por pecado más mínimo que sea nos condena a la eternidad separado de Dios. Ahora, en ese sentido, obviamente podemos hacer la diferencia en cuanto a las consecuencias de los pecados. Entonces uno puede, obviamente no estoy diciendo que, no sé, hay un pecado más pequeño, no tiene la misma consecuencia que salir afuera y empezar a atropellar gente en la calle. Eh, los dos son pecados quizás, pero no llevan la misma consecuencia y hay que medir consecuencias de pecado y eso es un tema importante, pero no de tal manera que creemos no, hay categorías en ese sentido, en cuanto a algunos pecados que condenan y otros que realmente no condenan. Muy bien, bueno, Marcos Pueyes pregunta, ¿cuál sería un pecado mortal? Buena pregunta. Eh, no me acuerdo exactamente de los pecados mortales. Creo que el asesinato definitivamente es un pecado mortal. De hecho, creo que hay 7 pecados mortales por lo que me acuerdo. Pero muy buena pregunta. Ok, vamos con punto número 5. El ser humano no debe contentarse con un arrepentimiento general, sino que es deber de cada persona procurar arrepentirse de cada uno de sus pecados particulares. Entonces, en otras palabras,
Cuando nos arrepentimos, no es simplemente, Señor, perdóname por todos mis pecados hoy día, amén. Sino que debemos arrepentirnos, obviamente a la medida que somos conscientes de nuestros pecados, porque a veces no siempre estamos conscientes en eso, pero cuando estamos conscientes, arrepentirnos de esos pecados. Y no, como menciona ahí, no solo de manera general, sino específicamente. Y después está muy relacionado también acá el punto número 6, que vamos a ver ahora, que es el último punto también de esta sección, que dice así: así como todo ser humano está obligado a confesar sus pecados a Dios en privado, orando por el perdón de los mismos, pues al hacer esto y al apartarse de ellos hallará misericordia. Del mismo modo, el que escandaliza a su hermano o a la iglesia de Cristo debe estar dispuesto a declarar su arrepentimiento a quienes ha ofendido, en público o en privado, mediante la confesión y muestra de dolor por su pecado. Y acto seguido, los ofendidos deben reconciliarse con él y recibirlo con amor. Esta es una parte, es difícil, ¿cierto? La primera, ya, o sea, la anterior, ok, arrepentirse no solo por pecados generales, pero específicos, pero el próximo paso, eso, y no solamente arrepentirse por pecados específicos, pero cuando pecamos en contra de nuestro hermano, debemos ir a nuestro hermano y pedir perdón. No solamente pedirle perdón a Dios, sino también dentro de lo posible ir a nuestro hermano. Y no solo eso, si es un pecado escandaloso que afecta a más personas o que afecta a la iglesia, debemos públicamente confesar ese pecado. Y de hecho esto era un punto grande de división entre los reformados, los protestantes y los católicos. Porque los católicos, la confesión en la iglesia católica es privada. Y tú puedes ir ante el cura, ¿cierto? Y confesar tus pecados y él podías tener absolución de esos pecados por medio de esa confesión privada. Y de hecho, muchos abandonaron la fe protestante o no venían a la fe protestante porque tenían miedo de esto, no querían que sus pecados tuvieran que ser públicos. En ese sentido era mucho más atractivo el sistema romano, donde era todo privado, simplemente. Y bueno, quizás el ejemplo más cliché de esa mentalidad, lo podemos pensar en las películas de los mafiosos, ¿cierto? Que van y asesinan no sé cuánta gente, pero después van al cura a confesarse y sale con la conciencia limpia, entre comillas, porque era solamente una confesión privada de sus pecados. Entonces, no, vemos que si es un pecado público, la confesión también tiene que ser algo público en ese sentido. Entonces, este es el sexto punto en relación a este tema del arrepentimiento. Ahora, yo creo que vamos a alcanzar, por un tema de tiempo, a ver los primeros 3 puntos del capítulo 16, que tiene que ver con buenas obras. Y ahí lo vamos a tomar otra vez la próxima semana, ese capítulo. Pero vamos a empezar hoy día. Entonces vamos al capítulo 16 de buenas obras, sección 1. Dice, buenas obras son solo aquellas que el Señor ha mandado en su santa palabra y no aquellas que sin la autoridad de la palabra son inventadas por los seres humanos.
debido a un ciego entusiasmo o bajo cualquier pretexto de buena intención. Entonces, primero que nada debemos entender que las buenas obras son la manifestación externa de nuestra santificación. Entonces, obviamente nuestra santificación es algo interno, es algo que Dios está haciendo en nuestro espíritu, dentro de nosotros. Pero esa santificación se manifiesta en lo externo con buenas obras. Entonces, ese es el rol de las buenas obras en la vida del cristiano. Al igual que la fe y todo esto no es el fundamento, ¿cierto?, de nuestra salvación, sino es evidencia de nuestra salvación, es el resultado de nuestra santificación en este caso. Y esta primera parte es muy importante, no podemos inventar buenas obras. ¿A qué se refiere esto? En ese sentido, nuestras buenas obras tienen que ver con obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Y si estamos obedeciendo la palabra de Dios y haciendo lo que la palabra de Dios nos dice hacer, vamos a estar haciendo buenas obras. No necesitamos inventar obras buenas en ese sentido. Y mira, no estoy totalmente seguro, pero me da la sensación que tiene algo que ver, algo relacionado con los católicos romanos y con los diferentes peregrinajes que hacían y todas estas buenas obras que finalmente no tenían nada que ver con lo que la palabra de Dios había establecido en ese sentido. Entonces las buenas obras son aquellas que la palabra de Dios nos mandan a hacer. Y no simplemente manifestaciones de nuestro celo por Dios. No son cosas que nosotros vamos a impresionar a Dios en ese sentido. Y lo mismo podemos ver el ejemplo del Antiguo Testamento cuando ¿cierto?, el rey Saúl desobedece a Dios, pero hace una buena obra en ese sentido, hace un sacrificio antes que llegara Samuel. Y Samuel le dice básicamente, ¿qué estás haciendo? O sea, dijo, no, pero... y Samuel finalmente le dijo que la obediencia, Dios quería su obediencia, no quería sacrificios en ese sentido. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, no quiere que hagamos grandes gestos para mostrar que realmente amamos a Dios, quiere nuestra obediencia, quiere que hagamos las buenas obras que Él nos ha ordenado. Y obviamente, ¿cómo sabemos eso? Leyendo su palabra. Sección 2 del capítulo 16. Aquellas buenas obras realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencia de una fe viva y verdadera. Mediante ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su confianza, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, pues son hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que llevando fruto para santidad tengan como fin la vida eterna. Entonces esto repite lo que mencioné, o sea que las buenas obras son fruto finalmente y evidencias de la fe. No son la base de la fe. No es que hacemos una buena obra y Dios nos da fe, sino hacemos buenas obras porque hemos recibido fe y hemos recibido fe porque hemos sido regenerados. Y esa regeneración es un regalo de Dios, no es algo que nosotros hayamos creado o ocasionado, sino simplemente la gracia. Entonces, mediante eso manifestamos nuestra gratitud a Dios por lo que ya ha hecho por nosotros en buenas obras. Nuestra confianza es fortalecida
edificamos a nuestros hermanos en Cristo a través de buenas obras. Y también adornamos la profesión del Evangelio. O sea, la gente no solamente quiere escuchar nuestras palabras, también quiere ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en ese sentido. Y tapa la boca de sus adversarios también. La gente que critica muchas veces a los cristianos, se les tapa la boca cuando ven las buenas obras que los cristianos hacen por medio del llamado de Dios. Y ahí como hace una mención de casi una cita simplemente de Efesios, donde dice que somos hechuras suyas, creados para buenas obras. Y en el texto dice que Dios propuso de antemano, entonces Dios preparó estas obras para nosotros. Y es el fruto todo esto de nuestra santidad. Y ahora finalmente vamos a ver el punto 3. La capacidad de los creyentes para hacer buenas obras de ninguna manera proviene de ellos mismos, sino totalmente del Espíritu de Cristo, para que sean capacitados para buenas obras, además de las gracias que ya han recibido. Se requiere la influencia real del mismo Espíritu Santo que obra en ellos el querer y el hacer de su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes, como si no estuvieran obligados a cumplir con ningún deber, a menos que haya un impulso especial del Espíritu, sino que debemos ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Entonces este punto tiene que ver con un error que podemos caer en ser, bueno, primero entender que obviamente todo esto viene de la iniciativa de Dios, ¿cierto? Obrando en nosotros, pero sin embargo eso no es una excusa para nosotros ser pasivos, para nosotros decir, bueno, no voy a hacer buenas obras hasta que me voy a quedar aquí, voy a ver otro episodio, voy a estar relajado, no voy a preocuparme de las buenas obras hasta que, no sé, caiga un rayo del cielo para que haga eso. Y no, o sea, la confesión deja claro que eso es algo que nosotros también tenemos que estar, tenemos que estar trabajando en esa dirección. De hecho, algunos incluso dicen que la justificación es monergista, viene 100% de Dios. En cambio, la santificación, en un sentido quizás, es sinergista, que nosotros ponemos de nuestra parte de cierta manera. Ahora, obviamente comprendiendo que incluso nuestra parte es un regalo de Dios en eso, pero no quita la realidad que nosotros tenemos que estar activamente, no ser pasivos en esto, sino ser diligentes, como dice acá, en avivar la gracia de Dios que está en ellos y animarnos unos a los otros a buenas obras. Entonces, eso es un punto no menor que debemos considerar. A ver, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. Hemos cubierto bastante en esta clase. Empezamos con el capítulo 12, no, el capítulo 13, perdón, de la... capítulo 13 tenía que ver con la santificación. Pasamos a la fe salvadora, después al arrepentimiento y después ahora empezamos a ver este punto de las buenas obras. Y en realidad son todas muy relacionadas, están muy interlazadas estos temas. Entonces, sí, es una enseñanza importante. Perdón. Marcos Puelles pregunta, ¿puede ser un arrepentimiento general del asesino capaz en la Iglesia Católica? Sí.
Eh, Me imagino que sí, pero yo creo que involucra una buena cantidad de actos de que tiene que hacer y de penitencia en ese sentido. Pero la verdad no estoy muy seguro en cuanto a ese punto. Pero me imagino que sí, porque han tenido bastantes asesinos en la historia que fueron fieles siervos de la Iglesia Católica. Entonces, si estos son los puntos que vamos a ver o que hemos visto en esta noche, muchas gracias a todos otra vez por seguir la transmisión, por seguir fiel en estas clases y bueno, nos estaremos viendo si nadie tiene otra pregunta, nos estaremos viendo el próximo martes para continuar en este tema. Un abrazo, hermanos, y nos vemos la próxima.